9 de la mañana, 5 minutos. Gina Trujillo en cabina, es la presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Gina, he estado recibiendo mensajes de gente diciendo que si hay despidos, que no coinciden contigo en lo que dices, que no estás hablando con la verdad. De hecho, se comunicó con nosotros Alipio Bando para rebatirte que no es cierto lo que dices, que sí hay despidos de Pemex. ¿Qué dices ante las críticas de todo esto que ya se ha generado por tus declaraciones? Yo te decía, es un tema que se presta para polemizar y se presta para el golpeteo político. Yo insisto en que no han habido despidos masivos. Lo que sí te puedo decir, vuelvo a insistir en que han habido jubilaciones especiales o comúnmente llamadas adelantadas, y evidentemente también no contrataciones a personal eventual. Pero esos no son despidos, Emanuel. Y hablabas liquidaciones también a personal de confianza, pero propuestas por la empresa, así no es. Liquidación de que te vas, sino liquidación, ¿la aceptas? Así es. Yo quiero que alguien me diga a mí, un trabajador plenamente en activo, con su plaza, con su base de Petróleos Mexicanos, que lo hayan despedido, yo quisiera que me digan dónde están. Es un reto, lo estás retando. ¿Dónde están? Si han habido muchísimos, miles de trabajadores que tenían la posibilidad de un trabajo eventual y que ya no lo están teniendo, pero no eran trabajadores de base ni de plaza. Entonces tú retas a aquel trabajador de plaza que haya sido despedido por la empresa, que venga aquí y nos diga, a mí me despidieron. Sí. Pues interesante, Gina. Bien, son las 9 de la mañana, 6 minutos. ¿Qué podemos esperar en el corto plazo en Tabasco? ¿Cuáles son las posibilidades reales del Estado? Bueno, yo creo que esta crisis que está viviendo el sector energético y que efectivamente ha impactado fuertemente al Estado de Tabasco nos obliga a retomar nuevamente la búsqueda de poder tener dos alternativas o tres o más de desarrollo en el Estado. Me parece, lo digo coloquialmente, como siempre lo he dicho, que no es conveniente poner todos los huevos en la misma canasta, Manuel. Lamentablemente, desde que Tabasco empezó a vivir el boom petrolero fines de los 70s, principios de los 80s, fue tal el detonamiento, el crecimiento económico y la detonación que se dio en materia de desarrollo, que abandonamos muchos otros sectores que tradicionalmente habían sido sustento de la economía tabasqueña. Y creo que es momento de reflexionar que no es conveniente que apostemos todo al sector energético. El sector energético nos puede dar en Tabasco todavía mucho más. ¿Por cuántos años, Gina? Por muchos más. ¿Cuántos? ¿Una década? No, más todavía, Emanuel. Te decía yo del largo plazo de maduración de los proyectos de aguas profundas. Bueno, pues de acuerdo a los últimos estudios que se han hecho en toda la parte de exploración en el Golfo de México, aparentemente los yacimientos más importantes que hay en aguas profundas no son los que están hacia el norte del Golfo de México como en un principio se había pensado, hacia la zona que está ya en la frontera con Estados Unidos, sino más bien en las costas que están frente a Tabasco. Entonces vamos a tener importante actividad en aguas profundas en las costas de Tabasco. Entonces eso es lo que nos han dicho, que ya para Tabasco se está agotando el petróleo, etcétera. No lo tomamos como una información. No en el corto plazo, o sea, no se va a acabar el petróleo de Tabasco ni en 1, ni en 2, ni en 5, ni en 10 años. Tenemos petróleo para muchos años más. Tenemos que seguir haciendo los trabajos de exploración que nos permitan ir probando reservas para tener esa garantía. Pero eventualmente el petróleo es un recurso finito. Entonces también tenemos que aprender a prepararnos porque a lo mejor dentro de 30, dentro de 40, dentro de 50, dentro de 70 años, pero el petróleo se va a acabar. Decía el gobernador Núñez volver al campo y le están apostando en proyectos en el gobierno del estado para pues impulsar el desarrollo del campo. Sin lugar a dudas. ¿Tú coincides con él? Plenamente. La vocación tradicional del estado es el sector agropecuario y tú y yo lo hemos platicado en corto en alguna oportunidad que me has dado platicar contigo. Yo sí estoy convencida que el campo tabasqueño puede volver a ser una importante palanca en el desarrollo del Estado, que evidentemente habrá que industrializarlo, sin duda. No podemos solamente seguir produciendo y quedándonos en la materia prima. Tenemos que darle valor agregado, tenemos que transformar también industrialmente al campo y tenemos que ir buscando otro tipo de alternativas que nos permitan
ir equilibrando entre el desarrollo en el sector agropecuario y el desarrollo en el sector energético. No hablamos de gas, por ejemplo, en Tabasco, siempre hablamos de petróleo, y Tabasco es uno de los estados más importantes en producción de gas, produce el 18% del gas que se produce en todo el país, Emanuel, y el gas es uno de los componentes más importantes para la industria, y no hemos utilizado nuestro gas para generar la industrialización del estado, y lo podemos hacer perfectamente bien. Ahora, ¿se tiene algún proyecto en particular para la generación de energía en Tabasco? Se hablaba de desarrollar industria energética y petroquímica o proyectos para aprovechamiento de gas, como tú mencionabas. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Se tiene algo ya en concreto, algún amarre, algún proyecto que vaya a empezar a echarse a andar pronto? Sé que hay algunos acercamientos de algunos particulares con el gobierno del estado, concretamente ya hay un proyecto ahí en marcha de Abengoa, pero creo que hace falta explorar otro tipo de inversiones. ¿Cómo cuáles? Yo creo que precisamente aprovechando la infraestructura que se está construyendo de gasoductos que van a permitir conectar el sureste con Centroamérica, tendríamos que explorar la posibilidad de exportar gas de Tabasco para Centroamérica. Pero también tendríamos que estar empezando a pensar en la posibilidad de una planta de generación de energía con base en gas que nos permita generar electricidad en Tabasco a través de gas. Creo que hay una enorme oportunidad. La petroquímica, por supuesto que la Pero no se están Tabasco, poniendo los proyectos en la mesa. Dices, hay mucha posibilidad, pero no hay nada en concreto. Esto que tú me dices es algo que tú ves que deberíamos de hacer como manera natural por las condiciones del Estado y lo que tiene el Estado en cuanto a recursos. Pero no hay un proyecto en concreto que se diga, ya se está analizando tal situación, ya se está investigando, ya se está caminando. Insisto, con Abengoa tengo entendido que el gobierno del estado ha venido trabajando en algunos proyectos de esa naturaleza, pero me parece que efectivamente tenemos que ser mucho más proactivos, aprovechando las ventajas de esta reforma energética. Y no solamente en términos de gas y de petróleo, tenemos que también aprovechar otro tipo de recursos que tenemos en Tabasco y que podemos aprovechar. Podemos generar electricidad vía el agua, podemos generar electricidad eólica, podemos generar electricidad por la vía solar. O sea, tenemos una enorme posibilidad de un gran campo de acción. Pero ya deberíamos de estar trabajando en los proyectos. Por supuesto. ¿Qué nos tendría que proponer el gobierno del estado, el gobierno federal, Petróleos Mexicanos? ¿Quién? No, bueno, Petróleos Mexicanos no es esa su función. Petróleos Mexicanos no tiene como objeto social promover la inversión de los particulares en distintas fuentes de energía. Creo que sí tiene que ser un trabajo conjunto entre el gobierno del estado y el gobierno de la República. Hay los esquemas y los mecanismos que la propia reforma energética está estableciendo. Pero ya vamos tarde, Gina. No, yo creo que tenemos que aprovecharlo de mejor forma. Me parece que sí hay que ser mucho más proactivos, como yo decía. Te repito, hay posibilidad de convenios de la Federación con el Estado para becas de capacitación, por ejemplo. Se habla de que se estarán requiriendo en todo el sector energético del país del orden de 130,000 profesionistas en los próximos años, de los cuales el 80% sería del nivel técnico y un 20% de especialización. Especialización me refiero a maestrías o doctorados. Tenemos que empezar a formar ese capital humano. Hay posibilidades de generar los acuerdos y las becas con la Secretaría de Educación Pública, con CONACYT, con el gobierno del estado para empezar justamente a formar este capital humano. Tenemos también recursos que hay en los fondos que tiene la Secretaría de Energía para proyectos que puedan detonar proyectos de inversión en materia no solamente de energías provenientes de fuentes convencionales, sino también para la transición energética en la que estamos obligados. Que como tú sabes, México suscribió en diciembre en la COP21 en París una serie de compromisos que se tradujeron en una ley que aprobamos en la Cámara de Diputados y turnamos a la de senadores en el mes de diciembre, que ya está promulgada y que obliga al Estado mexicano a que para el año 2024 el 35% de toda la energía que consumamos en este país tendrá que provenir de fuentes limpias, de fuentes renovables o de fuentes limpias, que no necesariamente son lo mismo. Entonces, hay una enorme gama de inversión, no solamente en convencionales, también en alternativas. ¿Tendría entonces el gobernador que encabezar estos esfuerzos para lograr los proyectos, para empezar a moverse de lleno? Tengo entendido que con lo de Abengoa hay ya un avance, y tú lo mencionabas hace un momento, pero de todo lo demás que nos dices,
creo que no se está haciendo mucho. ¿Tú has platicado con el gobernador al respecto? Sé que tienen una relación institucional. He platicado con él. Lo hice al principio, cuando recién me nombraron presidente de la Comisión de Energía. Evidentemente que en mi calidad de diputada federal por Tabasco y presidente de la Comisión de Energía, pues le llamé para decirle que estábamos en la mejor, o que estoy en la mejor disposición de sumar esfuerzos desde el Congreso para apoyar a Tabasco en todo lo que tenga que ver con el sector. Derivado de esa plática con él, tuvimos una reunión con varios funcionarios del gobierno del Estado, en donde me expusieron algunos de los proyectos que ellos traían en mente. Me parece que tienen muy claro por dónde tienen que ir. Desde mi personal punto de vista, me parece que hay que imprimirle un poco más de dinamismo. Me parece que la visión es correcta, pero creo que hay que acelerar el paso, porque al final del día estamos en un mercado y las inversiones también son finitas, de tal suerte que si aquí, vamos a decirlo coloquialmente, el que tenga más saliva tragará más pinole. Y hay muchos estados que están en las mismas condiciones que nosotros, que tienen potencial, que tienen enormes recursos energéticos, pero pues si no somos nosotros los primeros en ofrecer mejores condiciones para atraer esas inversiones, pues se van a ir a otros estados de la República que estén en una mejor posición para que ellos inviertan en su región. Entonces creo que tenemos que ser mucho más pilas para poder atraer esas inversiones y para poder generar todas las ventajas que en el marco de la reforma energética Tabasco puede tener. 9:00 a.m, 16 minutos. En cuanto a las rondas, nos habían dicho que sentiríamos los efectos positivos de la ronda en Tabasco en el 2015. Esto nos lo dijeron en el 2014, no ocurrió, al contrario, se contrajo toda la actividad. Luego nos dijeron que para 2016, que para el primer semestre del 16, ya estamos pues a punto de finalizar el primer semestre del 2016 y la situación se percibe peor. ¿Cuándo vamos a sentir en Tabasco que las rondas tienen un efecto positivo para la entidad? Ay, Emanuel, yo no me atrevería a decirte una fecha, porque me parece que sería sumamente irresponsable. Nadie, ni el Premio Nobel de Economía más reciente, puede garantizar cuándo los precios del petróleo volverán a tener niveles más competitivos. Pero hablábamos de las rondas y me dices que las rondas han sido exitosas. Han sido exitosas desde la perspectiva del Estado mexicano, es decir, las condiciones en las que se han adjudicado esos contratos son benéficos para el Estado por los ingresos que le van a generar, por las contribuciones que esas empresas van a pagar por concepto de extracción de hidrocarburos. Han sido benéficos para el Estado. Pero evidentemente eso no quiere decir que vayan a sentirse en una reactivación económica que sienta la población en su conjunto. Han sido exitosas desde esa perspectiva. El Estado mexicano está colocando, digamos, por decirlo de alguna manera, no caro, a un buen precio sus recursos y está obteniendo una buena renta por ellos. Pero esto quiere decir que van a venir las empresas. Claro. Que van a llegar al Estado. Claro. ¿Cuándo? A ver, cuando sea el momento más oportuno. Si ya participaron en la ronda, si ya se hizo la licitación, si ya ganaron, ¿cuáles son los tiempos? O sea, porque la gente lo que quiere saber es cuándo se va a empezar a sentir que se reactiva la economía, cuando la economía está petrolizada en Tabasco. Yo por eso te decía, yo no me atrevería a darte una fecha, me parece que es irresponsable. Nadie tiene una bolita mágica para decir el día 27 de agosto del 2017 el precio del petróleo va a estar en $53. Eso es imposible decirlo, Emanuel. Y entonces, ¿de qué sirven que hayan ganado las rondas? ¿De qué sirve decir que fueron exitosas, por lo que tú explicabas, si en lo inmediato, en el corto plazo, no se va a ver nada? Se van a empezar a ver, no con el dinamismo con el que quisiéramos, pero se van a empezar a ver. Hay incluso algunas empresas en donde hay capital tabasqueño que ya están empezando a hacer algunos trabajos en la zona. Yo creo que también el programa que tiene de pago a proveedores, sobre todo a los micro y pequeños proveedores que tenía Petróleos Mexicanos, va a empezar a reactivar el sector, y al pagarle a esas micro y pequeñas empresas a las que Pemex tenía prácticamente al borde de la quiebra, y que les pague y que empiecen nuevamente a reactivarse, también va a empezar a generar condiciones para que nuevamente todo el sector que está alrededor de Petróleos Mexicanos y del sector energético en el estado se reactive. Va a ser paulatino, no es de que un día amanezcamos ya con las cosas compuestas. ¿Prevalecerá la incertidumbre? La incertidumbre está, la incertidumbre seguirá, y la incertidumbre la tienen no solamente las empresas que invierten en el sector energético en México. Yo pensé que hoy me ibas a traer buenas noticias. Yo pensé que hoy nos ibas a decir que lo que viene en el corto plazo iba a ser positivo para la entidad. Yo creo que va a ser positivo. Porque te escuchábamos en la PECOM
con mucho optimismo, y pero yo soy hoy optimista. que estamos hablando No, a ver, y yo cuestionándote, pues me dices incertidumbre. Lo que yo te puedo decir es de que hay, sin lugar a dudas, un horizonte promisorio que va a traer profundos beneficios para el Estado gracias a la reforma energética, no tengo la menor duda. Ahora me dices, ¿cuándo? No te sé decir. O sea, yo no puedo saber cuándo va a ser nuevamente rentable el extraer un barril de petróleo a $23 o a $27. Cuando tuvimos precios del petróleo que estaban por arriba de los 100 barriles. Tú me decías de los $100 por barril. Tú me decías hace rato, es que en el 2014 nos dijeron que en el 2015 íbamos a sentir los efectos. Sí, en el 2014 el precio del barril estaba por arriba de los $85. Hoy está en promedio de 23. Entonces no se van a empezar con las rondas en tanto el precio del petróleo esté bajo. No, ya se empezaron. A ver, en el caso de los que ya están, en el caso de Petróleos Mexicanos, que ya tiene una serie de campos asignados. Evidentemente, si Pemex tiene, por ponerte un ejemplo, 10 campos, y en esos 10 campos, de esos 10, en 5 le cuesta extraer un barril de petróleo $30 y lo puede vender en 25, pues estaría loco Petróleos Mexicanos si saca ese barril. Mejor lo deja ahí abajo, cuando ya el barril de petróleo suba y ese costo de 30 se justifique. Y entonces mejor se aboca a extraer el petróleo en donde le cuesta menos. En donde le cuesta menos de los 25, $30 en los que los pueda vender. Y eso es lo que están haciendo ahorita. Están cerrando la producción de pozos en donde no les es rentable. Como lo haría cualquier comerciante, ¿eh? O sea, si en este momento tú tienes un producto que está muy barato, pues mejor lo guardas y no lo vendes y no tienes necesidad de venderlo hasta que vuelva a subir de precio. Eso Incertidumbre es lo que vamos a seguir viendo en el corto plazo. En el mundo. No en México, Emanuel, eso es algo en lo que yo quiero ser muy insistente. No es un problema privativo de Pemex, no es un problema privativo de México. En la misma incertidumbre están los países productores de petróleo en el mundo. Así está Venezuela, así está Brasil, así están los países productores en América, así está Canadá, así está también los países árabes. O sea, todos están sufriendo las consecuencias de tener una demanda inferior a la capacidad de producción que se tiene. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con Georgina Trujillo. Regresando, yo quisiera que me hablara sobre el problema social en Tabasco. Hay amenazas de que no van a dejar a las empresas que vengan a trabajar y este problema social pues tiene muchas connotaciones, es político, quieren dinero, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el fondo? ¿Cómo lo ve Gina Trujillo, la presidenta de la comisión? También quiero que un poquito más adelante hablemos de tu partido, el PRI, de la elección extraordinaria del 2018. ¿Cómo ves? Con mucho gusto. Volvemos. Asegúrate, es momento de renovar tu prueba de vida para seguir recibiendo los beneficios de Corazón